Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y en este programa, el primero del 2026, pues vamos a hablar sobre lo ocurrido en la intervención que hace Estados Unidos a Venezuela y todo lo que ha desatado este intervencionismo de Donald Trump. Para ello, nuestras analistas Angélica de la Peña, Marta Tagle e Imelda Marrufo, pues estarán tocando el tema y por supuesto también vamos a hablar de las sentencias tan importantes que en diciembre del 2025 fueron dadas contra el Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso de doña Ernestina Asensio Rosario, esta mujer indígena de 73 años que fue violada por integrantes del ejército mexicano y producto de ello pierde la vida. Usted recordará la declaración entonces tanto del presidente en su momento Felipe Calderón como de el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, aseguraron que la muerte de doña Ernestina era producto de una gastritis crónica. Así de vergonzoso las declaraciones. Esto es parte de lo que van a estar colocando nuestras analistas en la mesa, así como el caso de Cecilia Monzón. Así que quédese con nosotras, no se vaya. Lo que hoy está ocurriendo en Venezuela, que pues ha colocado todas las alertas, que ha llevado a que el Comité de Seguridad de Naciones Unidas tenga una sesión de urgencias que se está desarrollando precisamente en estos momentos y que, bueno, pues hemos visto todas las comunicaciones que se han emitido a raíz de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que no es cosa menor. Y por eso el día de hoy, pues será un tema que colocamos aquí en esta mesa política y agradezco como siempre la presencia de Imelda Marrufo, Angélica de la Peña y Marta Tagle. Bienvenidas a este primer programa del 2026, a esta emisión. Marta Tagle decía, no es un tema menor lo que está pasando en Venezuela, hay que detenernos porque sus impactos, sin lugar a dudas, coloca a México en una situación muy compleja. Ya lo decía hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera, ¿no? Cooperación o intervención, en fin, ¿qué hay que leer en esta intervención de Estados Unidos a Venezuela, la captura de Maduro, el juicio que inicia hoy, la sesión del Consejo de Seguridad, los comunicados de distintos gobiernos, etcétera? Marta Tagle, bienvenida, un abrazo, feliz año 2026. Hola, muy queridas compañeras, amigas, toda la equipa de CIMAC, Lucía, Angélica, Imelda, integrantes de esta mesa política. Pues primero desearles a todas las personas que están conectadas en este momento que tengamos un gran inicio de año. De entrada, pues ha sido un inicio bien movido, empezando por el sismo que sentimos en la Ciudad de México, para quienes vivimos por acá, desde a Guerrero, Morelos, toda esta zona que sí iniciamos bien movidas el año, medio asustadas con la alarma, y después como bien lo dicen, con el tema de Venezuela. Entonces un inicio de año bien movido, pero más allá de eso, de verdad desearles que sea un año en el que se puedan concretar todos sus planes, proyectos, y que esté lleno de muchas felicidades y sobre todo de mucha salud y momentos memorables con sus seres queridos. De verdad, un fuerte abrazo para todas y para las personas que están escuchándonos hoy en esta mesa política. Y bueno, vamos con el tema de Venezuela. Sin duda es un tema que teníamos que tratar en esta mesa, porque es lo que inunda hoy en día, no solamente en nuestro país y en la región, sino en todo el mundo, la discusión, incluso creo que muy acaloradas discusiones con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela. Creo que ninguna de nosotros ha quedado al margen de las discusiones que se dan en las chats, en las redes, con posiciones a favor o en contra de lo que está sucediendo, porque por una parte se puede ver a la gente
gente que en Venezuela salió a manifestarse contenta por la salida de Maduro, porque se lo haya sustraído el gobierno de Trump y se lo haya llevado a Estados Unidos. Pero por otra parte, habemos pues muchas personas que también estamos muy preocupadas justamente en las formas en las que el gobierno de Trump, y subrayo el gobierno de Trump, hizo esta captura de Maduro, de un gobernante de Venezuela que, como sabemos, pues ya tenía alrededor de 13 años gobernando ese país, pero viene además de todo el chavismo, que tiene más de 25 años dominando a Venezuela, y que lo que ha significado es, en estos más de 25 años, llegaron ellos desde el 99, pues toda la serie de violaciones a los derechos humanos, el empobrecimiento de la gente, el no reconocer las elecciones, de manera muy particular las del año pasado. Y entonces, en ese sentido, me parece que hay cuestionamientos muy serios con respecto a lo que significaba la presencia de Maduro, el no haber reconocido las últimas elecciones, en la que perdió en las elecciones, y seguirse quedando. Pero por otra parte, y por eso subrayaba el tema del gobierno de Trump, un Trump que, sin tomar ahora sí que ningún tipo de consideración con el propio Congreso de Estados Unidos, sino por su propia decisión, quiso intervenir en Venezuela. Y además ha sido muy clara en las declaraciones posteriores a la captura, que lo hace no con una intención de garantizar la democracia en ese país, como la gente podría suponerlo, sino un tema de interés geopolítico que tiene que ver con el petróleo, que también Rubio ha dicho en las declaraciones, pues no les interesa o no les preocupa realmente, ni siquiera necesitan en este momento el petróleo. O sea, como Estados Unidos se había convertido ya en uno de los principales productores de petróleo en la región, pero sí quieren, pero dice abiertamente, no queremos que ese petróleo se lo lleve China ni ningún otro país, y nosotros queremos, como Estados Unidos, queremos que ser quienes dominen todo el occidente, ¿no? Y entonces eso habla además pues de una posición que ya hemos venido viendo durante todo casi año que lleva Trump, de un imperialismo, de dominar nuevamente, de la hegemonía de Estados Unidos, y sin duda de un cambio de régimen, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, que nos pone a todos en una condición totalmente diferente. O sea, todas las decisiones que hemos visto con respecto a los temas comerciales, aranceles y demás en el mundo, pues ahora vemos esta avanzada, además con una decisión que pues lo que los analistas dicen es, pues si lo hizo con Venezuela, lo puede hacer ya después con cualquier país, pues porque el derecho internacional simple y sencillamente no le importó, ni el derecho interno ni el internacional. Él tomó la decisión de invadir Venezuela, de capturar a Maduro y como tú bien decías, de someterlo a la Corte de Nueva York, que ya está por unas horas de iniciar su audiencia inicial. Y pues veremos qué dice la ONU, que también en unas horas tendrá una reunión de emergencia para analizar el caso de Venezuela. Pero digamos que la verdad de las cosas, no puedo esperar como mucho más allá de lo que se ha dicho, porque pues le importa muy poco lo que diga en Naciones Unidas, ¿no? Y entonces es la imposición y es esta hegemonía de Estados Unidos. Entonces esto lo dejaría en la mesa para que sigan analizando mis compañeras, pues porque yo creo que al final de cuentas esto pues tiene una repercusión directamente también en la vida de las mujeres venezolanas, pero también en todas las que vivimos en esta región de América Latina. Absolutamente. La reunión de urgencia del Consejo de Seguridad ya inició. No está Guterres presidiendo la sesión. Sin embargo, pues los mensajes quedaron claros en los tweets que fue colocando Guterres en términos de no la intervención, sí la autonomía de los pueblos, el respeto a la vida de las personas en Venezuela, sin lugar a dudas. Angélica de la Peña, muchísimas manifestaciones, entre ellas, por
por supuesto, la de María Corina, expresando también, expresándose frente a la detención de Maduro, que hay que decir, está detenido por señalarlo como narcotraficante, no por ninguna cuestión política, lo cual también coloca otros acentos en esta reflexión, Angélica de la Peña. Bueno, pues es un asunto muy complejo que apenas empieza. Hay que ver qué es lo que sigue. Efectivamente, como dice Marta, lo que vaya a acontecer desde el punto de vista jurídico en la Corte de Nueva York, que recordemos es la continuación de los expedientes que están ahí de otros capos mexicanos. No es que se inicie con él un expediente judicial, por eso es que llegó ahí, a Nueva York. Y la otra cuestión también que menciona Marta de manera muy conducente es que hay que ver también qué pasa con el Congreso de Estados Unidos de manera formal, oficial, porque ciertamente en un país como Estados Unidos, regido por la ley, resulta que una agresión de este tipo debió haber sido no solamente conocida por el Congreso de Estados Unidos, sino aprobada por su Congreso, y eso no pasó. Y podemos entender que en no hacerlo, por el sigilo, por la forma en que tuvo que emprenderse en la aprehensión de Maduro, en donde pues no había manera de decirle absolutamente a nadie, ¿no? Porque estaba a segundos de tomarse la decisión o no tomarse la decisión. No se necesita mucho pensar en cubrir para saber que desde que lanzó la amenaza el año pasado, todas esas semanas, el acomodamiento de estos buques de guerra, y que finalmente se cuenta cuanto menos 7, y finalmente la movilización de miles de soldados norteamericanos, pues denotaban que en cualquier momento se iba a tomar la decisión, pues también a partir de la debilidad que mostrase quienes estaban protegiendo a Maduro y a su esposa. Ya hay crónicas que evidencian que efectivamente muchos no estaban ahí, que sí hubo filtración, etcétera, etcétera. No alcanzó a entrar a la habitación. Eso me recuerda a Stalin. Stalin dormía en una habitación totalmente cerrada de acero. Era tanta la paranoia y el cuidado que tenía, pero también Maduro no dormía nunca en el mismo lugar. Piezas, se cuentan muchas anécdotas de piezas que recuerdan incluso donde dormía Stalin y cómo lo hacía. Es decir, fue una situación desde el punto de vista de la aprehensión quirúrgicamente perfecta. Trump dice que no hay ningún caído por parte de Estados Unidos, pero aún no se sabe con puntualidad, pero sí deben ser decenas de venezolanos, ya sabemos que 32 cubanos también, de la fuerza personal que tenía Maduro, que cayeron en este ataque, que si bien hay una simpatía más o menos general de que se haya aprendido a Maduro, este dictador, causante de muchísimos asesinatos, desaparición forzada, el exilio de casi 8 millones de venezolanos, etcétera. Pero la otra discusión es ¿y por qué esta muestra de fuerza evidencia que ya Naciones Unidas, que en la Carta de Derechos Humanos, la relación al artículo 2 de esta carta, en donde se establece con puntualidad que todos los países deben respetar la no intervención y la soberanía de todas las naciones del mundo? Pues Trump, eso para él no es importante, no es trascendente. Y mi querida Angélica, ahí precisamente creo que está uno de los temas nodales que hace la división, es más allá de las simpatías o no de Maduro, sino las implicaciones que tiene esta intervención brutal de Estados Unidos en este país y la soberanía de cualquiera, como puede ser Venezuela o cualquiera, incluso México.
Ya decíamos, Imelda Marrufo, creo que esto coloca sin lugar a dudas también las lecturas, porque la democracia o el término, la justificación de la intervención de Estados Unidos no es precisamente el tema democrático, sino este señalamiento hacia Maduro en términos de formar parte del Tren de Aragua, etcétera, y esos son los cargos que tendrá que enfrentar y no necesariamente esta parte política, aunque todos los analistas y los expertos están señalando que sin lugar a dudas la intervención de Trump tiene que ver con el petróleo, por supuesto, de Venezuela y con los recursos que de ahí emanan, y es muy importante el papel que están jugando también las mujeres en este momento. No solo María Corina Machado, sino la presidenta que queda en lugar de Maduro, Dilcia, quien ya ha dicho que propone una colaboración con Estados Unidos. Imelda, ¿tú cómo lo miras? Claro. También, por supuesto, feliz año y abrazos y saludos a quienes nos escuchan. Lucía querida, toda la equipa, Marta, Angélica, y por supuesto, invitándoles a que compartan esta transmisión, igual con las radios hermanas. Lucía, en relación con lo que tú colocas, yo quisiera, a propósito de lo que ya han comentado Marta y la querida Angélica, sumar algunos elementos. Efectivamente, en principio, decir, ¿verdad?, que el petróleo de Venezuela representa el 17% de la reserva global en el mundo, y en ese sentido, por supuesto que sí es un elemento importante, efectivamente, en el cual Estados Unidos ha querido, pues, no solamente adueñarse, no porque necesite dinero, pero más dinero, sí, Marta querida, por supuesto que no sobra, y sobre todo frenar a estas otras economías, que además no solo se trata de la reserva petrolera, sino también de la moneda, que efectivamente es importante para China, por ejemplo, el fortalecimiento de su moneda, y Venezuela estaba pues en esa misma posición. Entonces me parece que ese es un elemento, Lucía, importantísimo, este tema de lo que representa la capacidad de Venezuela en términos de esta comercialización con estas otras potencias. Decir que, si bien la querida Marta ya comentaba, y tú de alguna manera, Lucía, al momento de que yo la verdad no veo que las posiciones o las posturas también inclusive de colegas y compañeras de las organizaciones mexicanas, Lucía, que también Marta, Angélica, han emitido y nos hemos sumado pronunciamientos en México también en cuanto a esta situación. Decir que nadie, digamos, en el sentido amplio, podríamos defender efectivamente a Maduro en tanto persona, ¿no? Por lo que ha venido haciendo en cuanto a una serie de elementos en los que no coincidimos desde una postura como defensoras de derechos humanos, Lucía, recordar y que en ese sentido me parece bien importante que tanto las organizaciones de derechos humanos mexicanas y otras más hemos estado muy claras. Recordar que ante esta situación de crisis que ya de la cual viene arrastrando Venezuela, Lucía, en esta materia, entre 2015 y 2025, digamos, se tienen aproximadamente contabilizadas, de acuerdo a varias fuentes que yo pude revisar, al menos 7.74 millones de personas refugiadas y mujeres o migrantes venezolanas en el mundo. Este es un dato sumamente importante. Países de acogida en la región tienen alrededor de 6.8 millones de personas. Esto nos puede hablar de por qué en otras partes de los países vemos en las redes sociales celebraciones, Lucía, de muchas venezolanas y venezolanos que están refugiados en otros lados, y también la situación de los y las presas políticas, que se tienen contabilizadas alrededor de 800 y 900 personas, al menos 106 mujeres, de acuerdo a la organización o a esta plataforma de Foro Penal, que daba cuenta en el diciembre pasado. Recordar también, yo leía hace
tiempo atrás, hace un año más o menos, aquel documento de la misión de Naciones Unidas que hablaba y documentaba de los patrones de detenciones arbitrarias, de tortura, de violación sexual y posibles crímenes de lesa humanidad. Todo esto efectivamente, Lucía, no le interesa al gobierno del presidente Trump, efectivamente, no va en esa misma línea, aunque por supuesto que ellos lo tienen documentado. Entonces yo diría, esta situación de la que estoy comentando y un poco jalando este hilo que ya se decía por mis compañeras, es lo que hace que efectivamente la discusión esté centrada más en la situación de lo que implica para la región latinoamericana el uso de la normalización de la fuerza, de este tipo de fuerza brutal de los Estados Unidos sobre el derecho internacional, que por cierto ya venía dándose en otros países de otros continentes, Lucía. Entonces, va por ahí. A ver, aquí hay varios temas, ¿no? Aquí hay varios temas sin lugar a dudas. No es que se defienda a Maduro, es lo que implica precisamente la ruptura de la soberanía, la ruptura del pacto internacional, del respeto a las naciones, y ahora el pretexto puede ser cualquiera, mi querida Marta Tagle, eso es lo preocupante. Hoy puede ser el crimen del narcotráfico, en su momento en Afganistán, recordaremos, eran los derechos de las mujeres, y las afganas no están mejor, después de la invasión tampoco. En fin, me parece que ahí está el punto nodal que no hay que perder de vista, que el tema democrático, la soberanía de las poblaciones es fundamental y es parte del centro de las primeras intervenciones que escuchamos también en el Comité de Seguridad de Colombia, por ejemplo. Rusia estaba hablando también sobre el peligro que implica esto que decía Imelda en términos de la naturalización, del normalizar la actitud imperial de Trump pues en lo ocurrido en Venezuela. Sí, querida Lucía, Imelda, Angélica, pues yo creo que el tema o lo que está de fondo es efectivamente lo que sucede con la gente de Venezuela después de esta incursión militar de Estados Unidos, porque me parece que al final de cuentas, aunque la gente así lo espera, las cosas no van a cambiar de un día para otro, y menos si no hay una intervención directa de la comunidad internacional para poner reglas en el sentido de poner controles a Estados Unidos. ¿Por qué lo digo así? Primero porque el propio Marco Rubio reconocía, y ahorita lo comentaba Imelda, el que hay 8 millones de personas, de venezolanos que están fuera de Venezuela, que tuvieron que huir por las condiciones en las que se encontraban Venezuela, y esto, o sea, el regreso de estos 8 millones de personas no va a ser ni inmediato ni viable, y quizás muchas de esas personas ni siquiera planean regresar, porque ¿qué implicaría poder regresar a Venezuela? No solamente condiciones de democracia, sino la posibilidad incluso de contar con trabajos, con posibilidades de desarrollo, de educación, etcétera, eso no va a ser inmediato, y tampoco no se está poniendo todavía sobre la mesa. Entonces, de entrada, eso lo que hay que decir. Y en la mañana yo escuchaba a analistas directamente venezolanos que comentaban un poco lo que ya decía Angélica, la claridad de que Trump está haciendo estas acciones directamente con el madurismo, es decir, no, aunque hubo obviamente un ataque para sustraer a Maduro, al final de cuentas no hubo una reacción militar para defenderlo, ¿no? Y cuando vemos la estructura que está quedando, pues sigue siendo la estructura madurista. Y entonces lo que decían estos analistas venezolanos es, pues en realidad está intacta la estructura madurista, y lo único que están quitando es a Maduro, y la condición que está poniendo, digamos, Estados Unidos para poder seguir con este grupo de Maduro al frente es que ellos acepten las condiciones de entregarles el petróleo y de todo lo que quiera directamente Trump. Entonces, al final de cuentas, esto lo que implica es que no cambian las condiciones para la vida de las personas, que incluso yo creo que ahorita todavía no se ha visto todavía no se termina de asentar las cosas, en el sentido de que va a haber inestabilidad
en la entidad, y de que la normalidad para que regrese a la vida de las personas venezolanas va a tardar mucho tiempo. Y todo tiene que ver justamente en cómo va a seguir acordando Estados Unidos. Me parece que ahorita, sin duda, Trump es el que tiene la sartén por la manga de este tema, y que difícilmente lo que pueda hacer Naciones Unidas con respecto a lo que ha sucedido, pues a él le va a significar un acicate o algo para controlarlo. Y yo creo que ha sido interesante ver cómo la comunidad internacional, prácticamente, o la mayor parte de los países democráticos, se han pronunciado en contra de esta actuación de Trump, y creo que es lo único que pudiera ponerle como ciertos controles. Pero ahora sí que todo está por verse, y al final de cuentas lo que está de por medio, lo que sigue ahí de por medio, pues es la vida de las personas en Venezuela. La vida de las personas en Venezuela y del resto de América Latina, yo diría Angélica de la Peña, porque ya que mencionó Marta a Rubio, él también declaraba en términos de lo que el impacto va a tener en Cuba. Por ejemplo, de la salida de Maduro, quien había desarrollado una política que fortalecía al régimen cubano en términos de los recursos. Y Trump también lo decía, no vamos a hacer nada contra Cuba, simplemente vamos a dejar que caiga por sí sola, porque Venezuela le daba el dinero y ahora no va a tener nada. Angélica de la Peña, una primera reflexión y después del corte seguimos contigo. Bueno, pues mira, queridas, el petróleo es el que está en el centro de todo. La caída de Maduro no tumbó de ninguna manera el sistema chavista. O sea, ellos siguen gobernando, siguen decidiendo. Creo que este grupo encabezado por Edmundo González y María Corina Machado deben estar muy preocupados, porque Trump no los tiene en la mira. O sea, si ellos pensaban que al derrocar, al llevarse a Maduro, van a ellos, el siguiente paso es que Trump facilite a que ellos lleguen a dirigir el país, eso no va a acontecer. Porque, insisto, hay que ver qué pasa desde el punto de vista jurídico, judicial en Estados Unidos, hoy en la Corte de Nueva York. Esa parte me parece que refleja a un tirano que lo ven como un delincuente, un narco o jefe de los narcos. Pero el otro asunto medular que está detrás, que todo el mundo lo ventila y lo ve, es efectivamente, y bueno, Trump lo ha dicho con toda puntualmente, con toda claridad, vamos otra vez a volver a levantar la industria petrolera. Aquí los analistas internacionales hacen una diferenciación respecto, y eso creo que hay que tenerlo presente, respecto de lo que pudiéramos nosotros como mexicanos responder en el tema, por ejemplo, el petróleo, que por cierto no es la misma calidad ni los mismos yacimientos que tiene Venezuela, a el caso de Venezuela. Venezuela tiene una relación diferente a la que México tiene con los Estados Unidos. Entonces, me parece que ese análisis lo tenemos que dar también a partir de lo que seguramente hoy están fraguando con Estados Unidos, esta camarilla que sigue en el poder, y que todo indica no van a acordar dejar el poder, es decir, van a buscar, como ya se ha evidenciado, que la vicepresidenta o presidenta en funciones ya quede el mayor tiempo posible para evitar convocar a nuevas elecciones, claro, por supuesto. Nuevas elecciones. Estabas precisamente señalando, digamos, esta falta de respaldo, por supuesto, de Trump en cuanto a Edmundo y a Corina Machado, y la discusión que está en el centro es precisamente el petróleo, quién se va a hacer o cómo se va a hacer el control. Y déjame decir, porque Trump decía en relación al petróleo en una conferencia de prensa que dio, es que ya estaba hablando con los industriales, con los empresarios petroleros de Estados Unidos para que restablezcan la industria petrolera en Venezuela. Así que también el botín está por ahí, Angélica de la Peña. Pues sí, claro, porque además se aduce que esa industria estaba hecha un desastre en estos años. Yo creo que podemos concretar, queridas, con varias cuestiones.
sin que cerremos la discusión, esta, insisto, apenas comienza. Lo primero que surge de todo esto es que se ha sentado un precedente sumamente peligroso para todos los países, particularmente los que ha señalado Trump. Tiene la mira no solamente a Cuba, tiene la mira a Colombia y tiene la mira a México, y vayan ustedes a ver a quiénes más. De manera que volvemos otra vez a revivir aquella doctrina de 1820 y tantos, la doctrina Monroe, de ese presidente de Estados Unidos que ahora se le conoce como la doctrina Don Roe, es de Donald Trump, ¿no? Es decir, la intromisión de Estados Unidos en función de sus intereses en todo el hemisferio occidental. Me parece que eso es un tema muy peligroso. Por lo tanto, habrá que ver qué es lo que pasa también en Estados Unidos. Ya dijimos, vamos a ver qué discute el Congreso, cómo impacta esto a las elecciones que vienen. Las primeras encuestas que yo escuchaba hoy temprano es de que hay en general una simpatía por el derrocamiento de Maduro. Aguas con eso, me parece que los gringos en eso sí se pintan solos, en medir anticipadamente cada una de sus acciones que van a tomar, porque efectivamente, insisto, quitar a Maduro es lo más, tiene simpatía de todo el mundo. ¿Quién puede defender salvo, bueno, ni siquiera Putin ha salido a defenderlo, tampoco China y mucho menos Corea del Norte? Irán tiene sus propias broncas, es decir, Cuba tiene sus propios problemas, porque ahora le van a quitar efectivamente el petróleo, la ayuda que recibe de Maduro, pero insisto, ese mismo poder, ese grupo chavista sigue en el poder y se van a poner seguramente de acuerdo con Trump para seguir estando en el poder, una negociación que quizás pueda estar allí, abrir a elecciones democráticas y reconocer el resultado de esas elecciones, pero eso no se avisora en los próximos tiempos. De manera que yo diría que este precedente es sumamente trascendental de manera negativa a la Organización de las Naciones Unidas, que me parece que esa es una discusión, queridas, que vamos a tener que seguir dando más adelante, porque lo que hemos comprobado nuevamente es que las instituciones, los organismos no multilaterales no están teniendo ninguna trascendencia para evitar este tipo de hechos, es decir, no han cumplido con el objeto de su creación. La Organización de Estados Americanos hace mucho que la perdimos, y entonces Naciones Unidas, ese Consejo de Seguridad que está copado por los dos polos y los del medio no toman decisiones y todo tiene que salir de manera consensuada, es decir, sí estamos ante un problema de una magnitud mundial, trascendental, y entonces pues yo creo que en este caso nos debe preocupar mucho, en el caso de México, y con eso termino, pues estos comentarios misóginos, que lo mismo que se expresó mal, horrendamente de María Corina, igual de la presidenta minimizándola y diciendo que es incapaz frente a los grupos delincuenciales, el narco, que es el que realmente gobierna en México. Me parece que ese tema lo tenemos que seguir retomando más adelante, porque esa parte sí es muy preocupante, más de 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, y el resurgimiento ahí de López Obrador, que llega ahí a defender a Claudia sin ayudarle absolutamente nada, convirtiéndose en una piedra en el zapato de la presidenta. Me parece que esa parte sí tendríamos que seguirla platicando, y yo llamaría que el Senado de la República se ponga las pilas, porque yo no veo que estén convocando ninguna reunión. Tenía una reunión de una comisión para aprobar algo relacionada con política exterior, precisamente con Estados Unidos, la suspendieron. Es decir, sí tenemos que retomar en el caso de México que las cosas no son blanco y negro, y que la trascendencia de tener a un presidente tan beligerante en Estados Unidos, claro que nos va a repercutir en México.
Por supuesto, y de ahí la comunicación que leía hoy en la mañana la presidenta Sheinbaum y el comunicado que conjuntamente sacaron no solo México, sino Colombia precisamente, también porque ahora sí, como dice el refrán, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pues más vale que se prenda, cuando además, como bien lo señalas, mi querida Angélica, el multilateralismo está debilitado, es decir, ¿dónde está una instancia que pueda pesar en medio de este tipo de crisis internacionales? Imelda Marrufo. Sí, efectivamente, Lucía, esta frase de que tú mencionas sobre la reacción de la presidenta y sobre qué organismos e instancias tienen peso, pues nos pueden hablar de que esta postura de la prioridad de la intervención militar y de la fuerza militar por encima de cualquier política exterior que ha quedado al margen desde hace buen rato, ya lo decían las compañeras, por supuesto ha avivado esta tensión entre los diversos países, no solo con Cuba, sino también recordar Colombia, es importante hacerlo, porque en esta narrativa del presidente Trump, Lucía, ha hecho señalamientos directos contra el presidente Petro y le ha dicho a este país, puedes ser tú uno de los siguientes, ¿no? Además, por supuesto, de dar estos mensajes hacia México. Por eso me parece que ha sido importante esta posición conjunta, de la cual también se sumó inclusive España, en cuanto al posicionamiento que ya se leía desde el día de ayer. Me parece eso lo veo como por lo menos un mensaje político de respuesta de varios países latinoamericanos. Creo yo, la mayoría, salvo quizá Argentina, me parece que, salvo El Salvador también, que son de los que más han aplaudido, ¿no?, estos acontecimientos, pero yo veo, Lucía, que efectivamente pues se ha intentado esta respuesta por parte de este conjunto de países latinoamericanos y de otros países, aunque la posición de la Unión Europea fue de alguna manera a lo mejor no tan contundente, pero también ha fijado postura. Y bueno, esperemos esta parte de lo del Consejo de Seguridad, de lo que tú ya comentabas hoy, Lucía, y sobre todo a mí me preocupa mucho que ante esta inestabilidad que se tiene, evidentemente no genere ningún tipo, sino por el contrario, de posibilidades de otro tipo de desarrollo para la vida de las niñas y de las mujeres venezolanas, Lucía, y que a lo mejor inclusive se podría estar hablando de otra oleada de personas migrantes ante la situación, porque recordemos que cuando hay estos desplazamientos, inestabilidad, justamente la seguridad en los ámbitos de mayor intervención militar y de militarización, pues obviamente va en contra de las niñas y de las mujeres, como lo hemos visto en este contexto también de latinoamericano, pero también particularmente venezolano, Lucía. Marta Tagle, a ver, hoy el pretexto es el crimen organizado. En otro momento recordaremos, después del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, fue el terrorismo, ¿no? El pretexto así entraron a Afganistán, y antes, en los 60, el comunismo. Es decir, los pretextos ha habido muchos para esta política estadounidense imperial, que era lo que tú señalabas al principio, que hoy Trump la tiene en el centro. Él se ve como emperador del mundo, mi querida Marta Tagle. Sí, y que además creíamos que ese último incursión de Estados Unidos, pues la última que habíamos visto justamente había sido en Panamá, ¿se acuerdan? Pues de eso ya tiene como 36 años que sucedió, y que ya lo veíamos como lejano, ¿no? Y sin embargo, pues ahora volvemos a ver esta política de Trump diciendo América para los americanos y pensando en todas las Américas como parte de la región, y efectivamente buscando cualquier pretexto para controlar en este sentido ahora el tema comercial y toda la economía de la región, obviamente en beneficio solamente de Estados Unidos, ¿no? Porque vuelvo a poner en la mesa, no les interesa en lo más mínimo pues que haya un desarrollo integral de toda la región, como se pudo haber pensado en su momento en la Unión Europea, etcétera. Aquí el único es el interés hegemónico de Estados Unidos pues encima de la región.
Y sin embargo, yo también quisiera decir que con respecto a este comunicado que de manera conjunta sacan varios países, que si bien, como les digo, me parece que la única manera que hay de tratar de ponerle ciertos controles, intentar, porque por todo lo que estamos hablando de Trump y cómo se está desarrollando las cuestiones estos últimos días, está difícil ponerle controles. La única manera sí es a través de los partidos de los países de la región y del mundo que pueden ponerle un control ahí. Sin embargo, yo sí quiero poner en evidencia un poco también por lo que comentaba Angélica con respecto a México y algunos de los países que firman este comunicado, en el sentido de que también hay que reconocer, y porque hay gente que dice, bueno, es que si no hubiera entrado a Estados Unidos, si se hubiera llevado a Maduro, no había otra opción o no había otra manera de cambiar las cosas para Venezuela. O sea, es como la crítica recurrente a quien nos hemos manifestado en contra de la intervención de Estados Unidos, aunque obviamente eso no significa en lo más mínimo defender a Maduro, a todo lo contrario, pero hemos dicho, no es la manera. ¿Y qué es lo que sucedió? O sea, hay que reconocer también que México y otros países de la región tuvieron una posición bastante tibia con respecto a Maduro. Y creo que en su momento, sobre todo pasado, o sea, habían habido varios momentos, pero de manera particular, las últimas elecciones en Venezuela, debió haber una exigencia contundente de los aliados con Maduro para decirle, ya llegó hasta aquí, ¿no? Y que se reconociera el resultado de las elecciones, que mostrara incluso las pruebas, porque nunca mostró las pruebas de que él había ganado las elecciones. Y creo que ese hubiera sido el momento. Y claro que a estas alturas ya el hubiera no existe, pero la posición de México en ese sentido de que tenemos una posición de no intervenir en las decisiones de otros países, no es cierto que ha sido así. O sea, ha sido como a conveniencia. Cuando quieres interviene, cuando no quiere no interviene, ¿no? Cuando se trata de aliados les da por su lado, ¿no? Y eso es lo que hemos estado viendo. Y entonces, de cara a lo que viene, ¿no? Creo que la exigencia debe colocarse también en el sentido de que mantengan una posición firme y que defender o oponerse a la invasión de Estados Unidos a la manera que irrumpió Trump en Venezuela no implica seguir reconociendo al gobierno de Maduro, y creo que eso no queda lo suficientemente claro en la posición del gobierno mexicano, porque pues han visto o no han querido ver como un enemigo, o protestando que la democracia y que lo que quiera Venezuela es lo que está sucediendo, cuando no es así. Y por otra parte también poner sobre la mesa que los que estaban defendiendo a Maduro y los que de hecho se dan las muertes en esta incursión de Estados Unidos es Cuba, ¿no? Entonces también poner sobre la mesa este otro país en la región que también, digamos, es con quien México ha estado aliado en los últimos, desde el gobierno de López Obrador, ¿no? Y entonces en ese sentido me parece que la posición tiene que ser sí o sí democrática, y no la democracia solamente para cuando me conviene, o los derechos humanos solamente para cuando nos conviene. Como bien lo decía Angélica, mi querida Marta Tagle, Imelda, esto apenas inicia y todavía tendremos que ver en qué va a concluir y cómo le va a Venezuela. Y vamos a regresar a nuestro país, vamos a regresar a México. Este es un tema que, como bien decíamos, no concluye aquí. Esto apenas está iniciando, todavía el desenlace no está claro y vamos a seguirlo sin lugar a dudas de manera muy puntual, pero tampoco podemos cerrar o omitir lo que ocurrió el fin de mes del año pasado, en diciembre del año pasado, donde varias sentencias ocurrieron a favor de los derechos humanos de las mujeres. Y estamos hablando del caso de doña Ernestina Asensio Rosario, esta mujer indígena veracruzana que en el periodo de Calderón fue violada por militares. Ustedes recordarán, Calderón dijo es una gastritis vieja, mal atendida, y por eso falleció. Finalmente el caso va a la Corte Interamericana y hay una resolución al respecto que me parece sumamente interesante y valiosa para atender. De la misma manera, en la Corte Interamericana, Norma Andrade, esta defensora de derechos humanos, madre,
de una de las mujeres encontradas en Campo Algodonero y que tiene que ver con la sentencia precisamente de Campo Algodonero, lleva mente nueva a la Corte el caso y tiene que ver también con el tema de los derechos de la infancia, mi queridas. Uno de ellos tiene que ver con la orfandad producto del feminicidio, que es un tema que poco se ha hablado aquí en CIMAC Noticias. Fue un tema que colocamos desde hace tiempo de manera muy puntual y bueno, aquí en nuestro país, en México, la sentencia contra el feminicida de Cecilia Monzón. 3 sentencias, 2 internacionales, una nacional con repercusiones que no podemos dejar pasar, Angélica de la Peña, por el impacto que tendrían que tener en nuestro país y que al menos de lo que yo alcancé a mirar, porque sí le preguntaron a la presidenta, en el caso de Ernestina dijo, se cumplirá. Quiero ver que lleve a los militares a la Corte, que ese es un tema nodal. En el caso de Norma Andrade, no hay mayor comentario. Y en el caso de Cecilia Monzón, lo que dijo la presidenta es pues que ya está en el caso de Cecilia cero impunidad a todos los feminicidios, pero no quiso entrar a más tema por ahí, sino más bien se desvió y dijo, sí, y el caso del procurador, por cierto, de Morelos, que ahí no lo tenemos pendiente, en fin, se salió por la tangente. Angélica de la Peña, ¿cómo miras, cuál es tu análisis sobre estas sentencias y lo que viene para este 2026? Bueno, en primer lugar, me parece que es muy importante retomar el caso de Cecilia Monzón, porque fue muy complejo llegar finalmente a que tuviese esta sentencia su feminicida. Recordemos que las quejas de sus abogados, de su familia, particularmente su hermana, que además es abogada y estuvo todo el tiempo al frente, enfrentaron muchas dilaciones, audiencias aplazadas, etcétera, y me parece que más allá de que este señor se presumía de tener muchos contactos políticos por su trascendencia como político dentro de un partido en los propios gobiernos de Puebla, finalmente se logra que tenga una sentencia de 60 años. Yo creo que esa sentencia es ejemplar, no vuelve a la vida ni mucho menos de Cecilia, pero se convierte en un ejemplo que debería trascender a todo el ámbito del poder judicial, de la Procuración de Justicia, anticipadamente antes de llegar al Poder Judicial, para fincar de manera debida todos estos expedientes que están integrándose de mujeres asesinadas por ser mujeres. Yo creo que es muy importante lo que finalmente se logró con esta sentencia, porque es un acicate que va a trascender a otros casos. Yo así lo esperaría y es una tristeza cómo se tiene que estar enfrentando a todos estos procesos judiciales. Creo que, y con eso terminé en el caso de Cecilia, me parece que ha sido muy trascendental quienes han llevado el caso. Me parece que ese es algo que se tiene que demostrar también, evidenciar, porque no todas las mujeres, no todas las familias de mujeres asesinadas tienen las condiciones para poder llevar hasta sus últimas consecuencias este tipo de casos. Me parece que ese es un llamado de atención que necesitamos reconocer en el caso de la familia de Cecilia, que de manera muy puntual, de manera muy clara y sobre todo debidamente procesado, se llega a lograr que este feminicida no se salga con la suya. Quiero detener por obviedad del tiempo en el caso de Ernestina Asensio. Ese fue un caso tremendo que, si tú recordarás, llevamos desde el principio. Estuvimos platicando, haciendo propuestas, escribiendo cosas,
en relación para analizar el caso que se estaba enfrentando, y ya era más que evidente este asunto en la actualidad del siglo XXI, porque recordemos que las sentencias de la Corte Interamericana de feminicidios, de violaciones a mujeres indígenas, en donde eran hechos perpetrados por el ejército mexicano, vienen del siglo pasado, ¿sí? Pero ahora ella, siendo asesinada en el 2007, y llevando el caso prácticamente de manera inmediata después de los hechos, pues se llevan todos 2 años y finalmente, se logra que la Corte Interamericana sentencie al Estado mexicano, otra vez reviviendo. Si analizamos cómo están las otras sentencias, veremos que son muy parecidas, porque pues el centro de todo está el ejército, los soldados que estaban siendo acusados de la violación de Ernestina. Pero la otra parte también creo que es muy debidamente señalada, que es que las autoridades de Veracruz, sobre todo particularmente las forenses, las que tienen que ver con el análisis del cuerpo de Ernestina, pues efectivamente tergiversaron todo la investigación forense, aduciendo de que había muerto por otras cosas y no por la violación que fue perpetrado por estos militares. Creo que vuelve este caso, queridas, a poner otra vez en la palestra la discusión de las repercusiones de la militarización. Me parece que volvemos atrás otra vez a la época del Díaz Ordazismo, en el sentido de que las Fuerzas Armadas están asumiendo responsabilidades que no le corresponden en la Constitución fundamental. Se podrán hacer cambios para simular que hay una Guardia Nacional que aparentemente es civil, pues no, sabemos que está integrada, dirigida, totalmente formada por militares. No es que la Guardia Nacional por sí misma no sea necesaria, por supuesto, pero tiene que ser de corte civil, no de corte militar como está hoy constituida. De tal forma que creo que el asunto evidenciado en esta sentencia de la Corte contra el Estado mexicano, pues vuelve otra vez a llamar la atención respecto de que la seguridad pública tiene que ser civil y que los militares no deben estar asumiendo responsabilidades de seguridad pública que no les corresponden, porque se supone que ellos estaban en la zona donde donde está el pueblo de Ernestina, justamente haciendo labores de seguridad. Yo creo que esperaríamos todos que en este caso la Corte pueda retomar las recomendaciones y hacerlo conducente para atender estas sentencias de la Corte Interamericana. Ojalá que sí sea posible, sobre todo, y con eso termino, tomando en consideración que todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son ley suprema en la nación. No hay manera de que te puedan imponer cualquier otra, ni siquiera la Constitución. Es reconocido, si nosotros recordamos, por la sentencia, no recuerdo ahorita exactamente, la 263 por ahí, de la propia Corte, que define que las sentencias de la Corte Interamericana son tratados, tienen el nivel de tratados internacionales vinculantes y restrictamente en el derecho mexicano, de manera que no es cualquier cosa tener una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y espero que las instancias gubernamentales, institucionales del país ciertamente lo tomen en toda su trascendencia. Y esto es parte precisamente, Imelda Marrufo, de lo que estamos viviendo en términos, que a mí me parece el caso de doña Ernestina Asensio, muy importante, porque es darle valor a la declaración de la víctima. Ella dijo claramente en su idioma que habían sido los militares, y esa declaración fue desechada. La Corte Interamericana no solo le da valor, sino
sigue esa línea y es parte de lo que el comunicado del 16 de diciembre señala en términos de que queda contundente pues que la señora Ernestina fue violada por miembros del ejército mexicano en 2007 y eso me parece que es muy importante. Sí, querida Lucía, efectivamente yo encuentro por ejemplo, en estas sentencias de las que ya han hecho referencia, en el caso de Ernestina, estamos hablando de hechos transcurridos, Lucía, 18 años atrás. Y una sentencia que se da el 16 de diciembre después de 18 años. Leí algo de esta sentencia y me parece riquísima poderlo luego conversar en términos de todo este contexto de discriminación contra las mujeres indígenas y a lo que la Corte condena al Estado mexicano. En el caso de Lilia Alejandra García Andrade, estamos hablando de hechos ocurridos el 14 de febrero del 2001, 24 años después, y bueno, ya de Cecilia Monzón ha comentado Angélica algunos elementos. Yo diría, Lucía, Marta, que estas sentencias constituyen, por supuesto, una agenda de obligaciones de cumplimientos para este año y me gustaría que las pudiéramos ver de esta manera. Se suman las sentencias, Lucía, a lo que el Estado mexicano tendría que dar cuenta, las obligaciones que tiene ya después de más de un año de este gobierno que inició, de Claudio Sheinbaum, y me parece que no puede defenderse o no puede decir que los avances de este gobierno constituyen, como lo hizo en el caso de la audiencia del caso de Lilia Alejandra, que los avances están relacionados con la distribución de la cartilla de los derechos de las mujeres y de la reforma constitucional. Me parece que ya eso suele ser un poco vergonzoso, que eso se diga que tiene que ver con los avances. Por eso yo invitaría pues a que lo discutiéramos más ampliamente en términos de cuál es la agenda. Total. A partir incluso de lo que ya se tenía pendiente y de lo que las sentencias han sumado. Totalmente de acuerdo. Marta Tagle, una frase y seguimos en el programa del próximo lunes porque efectivamente es para mucha más profundidad. Sí, no, hay que seguir analizando este tema y creo que vale la pena que lo tratemos en los siguientes programas. Pues ya está, muchísimas gracias. Nos ganó el tiempo con el tema de Venezuela, era obvio por todas las dimensiones. Gracias, Angélica de la Peña, Imelda Marrufo, Marta Tagle, por estar aquí en esta mesa política y iniciamos con una muy buena intervención por parte de ustedes. Muchísimas gracias. Eso fue todo en este episodio de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.